En las profundidades de la mitología griega, donde la ilusión se encuentra con la realidad y la locura se entrelaza con el placer, nació un dios distinto a todos los demás. Un dios que baila al borde del éxtasis y la locura, que despierta los deseos más profundos de los humanos y los libera de las cadenas de la razón y la lógica. Dioniso, el dios del vino, el teatro, la fertilidad y la muerte temporal. El dios de las contradicciones, donde la alegría se transforma en caos y la celebración conduce a la locura sagrada. Pero el culto a Dionisio. Dioniso no se limitaba a rituales de embriaguez y jolgorio, como algunos podrían imaginar. Era un viaje misterioso hacia el interior de uno mismo, una liberación de las ataduras de la sociedad y una conexión con lo divino a través del caos y la emoción. En este vídeo nos sumergimos en las profundidades del culto dionisíaco. Exploramos los secretos de los rituales dionisíacos, seguimos los pasos de las Ménades, las mujeres poseídas por su amor, y asistimos al momento en que un humano se transforma en un ser más allá del tiempo. Para descubrir más detalles, síguenos hasta el final. Y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al video y suscribiéndote al canal para recibir todo nuestro contenido más reciente. El culto a Dioniso surgió en una época misteriosa, difícil de precisar con exactitud, pero se remonta a los periodos anteriores a la historia clásica griega. Los estudiosos creen que sus raíces se remontan a antes de la época micénica, posiblemente a antiguos rituales de Tracia o Asia Menor, donde se rendía culto a los dioses de la naturaleza y la vegetación, la muerte y el renacimiento. Al principio, Dioniso no era una deidad importante en el panteón griego. Se le consideraba un dios ajeno, extraño, portador de un carácter primitivo y temible. Sin embargo, con el tiempo, especialmente durante el siglo VI a.C., su culto comenzó a extenderse poderosamente por las ciudades griegas, en particular Atenas, que hizo de sus rituales una parte esencial de sus celebraciones religiosas. En la antigua cultura griega, Dioniso era un dios único que encarnaba las contradicciones. Era el dios del vino, el éxtasis, la fertilidad y el teatro, al tiempo que representaba el caos y la liberación de las ataduras sociales. Dioniso, también conocido como Baco, era una figura central en las creencias griegas, y su culto se asociaba a rituales vibrantes y apasionados que reflejaban el profundo anhelo de la humanidad de fundirse con las fuerzas de la naturaleza y el espíritu. No era una simple deidad a la que adorar, sino un símbolo de transformación capaz de inspirar tanto alegría como terror. Sus mitos tienen su origen en su nacimiento milagroso. Según la historia, era hijo de Zeus, rey de los dioses, y de Sémele, una princesa mortal de Tebas. Cuando Sémele exigió ver a Zeus en toda su forma divina, fue abrazada por el resplandor de su rayo. Zeus rescató al niño nonato de su vientre y lo cosió a su muslo hasta el momento de su nacimiento, razón por la cual Dioniso es llamado el dios dos veces nacido. Este doble nacimiento simboliza su capacidad para atravesar mundos entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte. En sus legendarios viajes, Dioniso recorrió el mundo, difundiendo el cultivo de la vid y enseñando a los humanos el arte de la elaboración del vino, convirtiéndose en un símbolo de fertilidad, abundancia y liberación de la razón. Los rituales báquicos solían celebrarse en entornos naturales, como bosques o montañas, lejos del estricto orden de las ciudades griegas. Los participantes, sobre todo las mujeres conocidas como Ménades, entraban en un estado de éxtasis religioso o entusiasmos, durante el cual se creía que el dios poseía sus espíritus. Las Ménades vestían pieles de animales, como leopardos o ciervos, y llevaban el tirsus, un bastón decorado con hojas de vid o hiedra que servía como símbolo de Dioniso. Durante estos rituales, los participantes bailaban desenfrenadamente, cantaban y bebían vino, entregándose a la liberación total de las normas sociales. En algunos mitos, se atribuían a las Ménades poderes sobrenaturales, como despedazar animales con las manos o invocar manantiales de la tierra. Entre las celebraciones dionisíacas más notables se encontraban festivales como la Antimesteria y la Gran Dionisia. La Antesteria, celebrada en Atenas durante la primavera, festejaba el vino nuevo e incluía rituales como la apertura de grandes jarras de vino, competiciones de bebida y ritos simbólicos que conectaban la vida y la muerte.
en los que se creía que los espíritus de los muertos vagaban durante la fiesta. La Gran Dionisia, por otra parte, era un gran festival en Atenas que se centraba en el teatro, presentando obras tanto trágicas como cómicas como parte del culto. El propio teatro se consideraba una forma de ritual báquico que permitía al público sumergirse en emociones profundas y explorar los conflictos humanos, reflejando la naturaleza de Dioniso como dios de la transformación. Los rituales báquicos eran controvertidos en la sociedad griega debido a su naturaleza caótica. Algunos, sobre todo en ciudades que veneraban el orden, como Atenas, y veían estos rituales como una amenaza para la estabilidad social. Esto fue especialmente cierto gracias a la participación de las mujeres, que se vieron liberadas de sus papeles tradicionales de esposas y madres. Mediante la participación en los rituales dionisíacos, las mujeres disponían de un espacio poco frecuente para expresarse al margen de los papeles convencionales impuestos por la sociedad. En una sociedad griega que a menudo confinaba a las mujeres al hogar y a los deberes familiares, el culto a Dioniso proporcionaba una oportunidad para escapar temporalmente de estas restricciones. A través de los rituales, encontraban una salida para expresar emociones y deseos reprimidos, ya fuera alegría, ira o pena. Los rituales también se consideraban un medio de lograr el equilibrio social, ya que permitían a las mujeres expresar estas emociones dentro de un marco religioso, evitando así que afloraran de formas que pudieran amenazar la estabilidad de la sociedad. En algunos relatos mitológicos, como en la obra de Eurípides Las Bacantes, las Ménades son representadas como una fuerza destructiva cuando se niega a Dioniso o se suprimen sus rituales. Sin embargo, estos rituales también se consideraban una forma de mantener el equilibrio, dando a los individuos la oportunidad de expresar deseos reprimidos dentro de un contexto religioso, lo que indirectamente ayudaba a preservar el orden social. Los rituales báquicos también tenían una dimensión mística. Se creía que la participación en estos ritos permitía a los individuos experimentar la unión con el dios, otorgándoles una sensación de liberación espiritual y de cercanía a la naturaleza divina. Este aspecto místico hacía que el culto a Dioniso resultara especialmente atractivo para quienes se sentían alienados en la sociedad griega, como las mujeres y los esclavos, proporcionándoles un espacio para expresarse más allá de las limitaciones sociales. La influencia de las Ménades se extendió más allá de los propios rituales y llegó al arte y la literatura griegos. Sus imágenes aparecían en cerámicas y grabados que las representaban danzando o sosteniendo el tirsus en estado de éxtasis. Estas imágenes no eran meros adornos, sino que reflejaban la admiración y el temor que las Ménades inspiraban en la sociedad griega. En la literatura, las obras de Eurípides y Homero describen a las Ménades como símbolos de poder indómito y belleza espiritual, al tiempo que destacan el peligro potencial que representaban cuando se provocaba a Dioniso. El vino, como regalo de Dioniso a la humanidad, según la mitología, tenía un profundo significado en los rituales dionisíacos. No era simplemente una bebida utilizada para intoxicarse, sino un medio para alcanzar un estado de éxtasis o entusiasmo religioso, en el que se creía que los participantes se acercaban más a Dios. En fiestas como la Antesteria, celebrada en Atenas para festejar el vino nuevo, la apertura de grandes tinajas de vino representaba un momento simbólico de apertura a la vida y a la alegría. El vino se consideraba una fuerza liberadora, que permitía a los individuos desprenderse de las limitaciones sociales o psicológicas y entrar en un estado de unión con la naturaleza y lo divino. Sin embargo, este poder también tenía un lado más oscuro, pues podía conducir al caos o a la violencia si se utilizaba mal, como ilustran los mitos de las Maeonadas, que se transformaban en una fuerza destructiva cuando se provocaba a Dioniso. La fertilidad estaba estrechamente asociada a Dioniso. Como dios de la naturaleza y el crecimiento, se le consideraba protector de los viñedos y las cosechas, lo que le convertía en símbolo de abundancia y renovación. En los rituales dionisíacos, los símbolos de la fertilidad estaban claramente presentes, ya fuera a través del báculo del tirsus, adornado con hojas de vid, o a través de las celebraciones celebradas en las zonas rurales, donde la propia tierra se consideraba copartícipe del culto. Estos rituales se realizaban a menudo durante las estaciones agrícolas, como la primavera, para celebrar el renacimiento de la vida en la naturaleza. Los mitos en torno a Dioniso, incluido su milagroso nacimiento del muslo de Zeus tras la muerte de su madre Sémele, reforzaron su imagen de Dios que desafía a la muerte y encarna la renovación. El simbolismo del vino y la fertilidad en los rituales dionisíacos también reflejaba el concepto de transformación.
El vino producido a partir de la fermentación de la uva se consideraba un símbolo del cambio de la uva a la bebida o de la conciencia ordinaria al éxtasis espiritual. Del mismo modo, la fertilidad simbolizaba el ciclo continuo de la vida, en el que a la muerte siempre le sigue la renovación. Esta idea se plasmaba en rituales que combinaban la celebración y la tragedia, como durante la Gran Dionisia, donde se representaban obras trágicas y cómicas para explorar los conflictos humanos y, al mismo tiempo, celebrar la vida. La influencia del simbolismo del vino y la fertilidad se extendió al arte y la literatura griegos. Aparecieron imágenes de vides, vino y ménades en cerámicas y grabados, reflejando la admiración por estos símbolos y su papel en la cultura. Obras como Las Bacantes de Eurípides exploraban la tensión entre el poder liberador del vino y la fertilidad y la necesidad de orden, poniendo de relieve la eterna lucha entre la razón y la pasión. En el arte visual, las imágenes de Dioniso y sus seguidores, como las Ménades y los sátiros, eran temas habituales en la cerámica, los grabados y las esculturas. Los artistas griegos solían representar a Dioniso como un apuesto joven que sostenía una copa de vino o un bastón de tirso, rodeado de maeónadas danzantes o sátiros juguetones. Estas imágenes no eran meros adornos, sino que reflejaban la energía vital de los rituales dionisíacos. En la cerámica de figuras rojas y negras se representaban escenas de celebraciones báquicas en las que aparecían Ménades en estado de éxtasis, bailando salvajemente o portando pieles de animales, mientras que los sátiros aparecían en poses juguetonas o caóticas. Estas obras de arte no estaban destinadas únicamente a la belleza. Servían como medio para transmitir el poder espiritual y liberador del culto dionisíaco, haciendo hincapié en los conceptos de transformación y unión con la naturaleza. Festivales dionisíacos, especialmente la Gran Dionisia de Atenas, y tuvo un impacto directo en el arte teatral, considerado una de las mayores aportaciones de la cultura griega. Estos festivales incluían representaciones de obras trágicas y cómicas que se consideraban formas de culto. Para Dioniso, el teatro mismo reflejaba la naturaleza dual del dios. Las tragedias exploraban el sufrimiento humano y los conflictos profundos, mientras que las comedias celebraban la vida y se burlaban de las limitaciones sociales. Artistas como Sófocles, Eurípides y Aristófanes crearon obras inspiradas en el espíritu de Dioniso. Las Bacantes de Eurípides, por ejemplo, exploraban el poder del dios y las consecuencias de desafiar su culto. En esta obra, las Ménades son representadas como una fuerza incontrolable, reflejo de la tensión entre el caos y el orden que caracterizaba al culto dionisíaco. En poesía, Dioniso inspiró a muchos poetas que se basaron en sus mitos y rituales para expresar las emociones humanas y la espiritualidad. Los himnos ditirámbicos, poemas líricos interpretados durante las fiestas dionisíacas, eran una forma poética directa asociada al dios. Estos himnos, a menudo acompañados de música y danza, celebraban la vida y las hazañas de Dioniso, desde su nacimiento milagroso hasta la difusión del cultivo de la vid. Poetas como Homero y Hesíodo hicieron referencia a Dioniso en sus obras, destacando su papel como deidad que conectaba los reinos divino y humano. Incluso en la poesía lírica, como las obras de Píndaro, las referencias a Dioniso resaltaban la belleza del vino y la fertilidad como símbolos de alegría y renovación. Los símbolos asociados a Dioniso, como el vino, la vid y el bastón tirso, proporcionaron inspiración adicional para el arte y la poesía. El vino, como símbolo del éxtasis y la liberación, se utilizaba en las obras de arte para transmitir el éxtasis espiritual, mientras que la vid representaba la fertilidad y el ciclo de la vida. Estos símbolos eran algo más que motivos decorativos. Reflejaban la filosofía griega sobre el equilibrio entre razón y emoción. En el arte, las representaciones de vides y uvas aparecían en la ornamentación arquitectónica, mientras que la poesía empleaba estos símbolos para expresar alegría o añoranza de la naturaleza. La influencia del culto dionisíaco se extendió más allá de las artes plásticas y la poesía, hasta el pensamiento cultural y social. Los rituales dionisíacos, por su naturaleza liberadora, permitieron a artistas y poetas explorar temas poco convencionales, como los conflictos interiores, la liberación de las ataduras y la relación entre lo humano y lo divino. Esta libertad creativa hizo del culto dionisíaco una plataforma para expresar las contradicciones humanas, contribuyendo al desarrollo de las artes griegas como medio de comprensión del yo y del mundo. En definitiva, el culto a Dioniso en la antigua Grecia no era un mero ritual religioso.
Era una expresión profunda del espíritu humano en su búsqueda del equilibrio entre el caos y el orden, la libertad y la coacción, mediante el vino, el éxtasis y el teatro. Este culto proporcionó a los antiguos griegos un medio para explorar los aspectos más profundos del ser, conectar con la naturaleza y celebrar la vida en todas sus contradicciones. Ya fuera en rituales báquicos que desataban una emoción descarnada, o en festivales como la Gran Dionisia que producía obras maestras del teatro, Dioniso dejó una huella indeleble en la cultura griega. Su legado, reflejado en el arte, la poesía y el teatro, sigue resonando en la era moderna, recordándonos la capacidad de la humanidad para la creatividad y la liberación frente al misterio existencial. Esto nos lleva al final de este debate. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación. Nos vemos en un nuevo documental.